Buenos días y bienvenidos a Palomitas FM, la radio del cole de La Paloma. Abrochaos el cinturón que arrancamos. Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta radio que tenemos en el cole. Y hoy es un capítulo especial porque tenemos a 3 personas muy importantes en España. Tenemos a Juan Jesús García Arocha, director de Momias y Buffalo Kids. Buenos días. Pues buenas, muchas gracias por la invitación. También tenemos a David Cerdires, director de animación. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Todo el mundo me conoce como David, es más fácil. Y también tenemos a Jaime Otegui, que hace personajes y escenarios. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Y te va a hacer unas preguntitas Ainhoa. ¿Cómo entrasteis en el mundo de la animación? Pues empezamos hace ya 25 años que empezamos a trabajar en esto. Y nuestro primer trabajo fue en videojuegos, haciendo el videojuego de la película Torrente. Vale. Y ahí fue donde nos conocimos, pues eso, en la locura que es hacer los videojuegos, y ahí empezó todo. ¿Es más fácil trabajar desarrollando videojuegos o haciendo películas de animación? En mi caso en particular, es más fácil películas de animación. Tienes una historia clara que contar y te ciñes a eso. Un videojuego, al ser algo interactivo, depende mucho del jugador y entonces digamos que se abre demasiados caminos y lo hace más complejo el desarrollo. ¿En qué consiste ser director de animación? Pues ser director de animación consiste en, digamos, dar vida a los personajes de manera creíble e interesante, hacer que todos los personajes se muevan durante toda la película de la misma manera, que no cambien de personalidad. Piensa que tenemos a lo mejor un equipo de 30 animadores y esos 30 animadores tienen que animar cada personaje de la misma forma, la misma sonrisa, la misma actitud, la misma forma de caminar, la misma forma de expresarse. Pues eso es lo que controla un director de animación, que los personajes sean interesantes y creíbles. Pues ahora vamos a dar paso a Claudia. Hola, buenos días. Sabemos que has sido director artístico en las películas de Tadeo Jones. ¿Qué hace un director artístico exactamente? Pues un director artístico, al igual que como ha dicho David, en animación él se encarga de mantener la coherencia entre los personajes. Un director artístico pues busca el acabado visual de la película. Busca desde los colores que se van a usar en cada escena para reforzar lo que se quiere transmitir, si es una película de terror, una película de humor, una película de animación, pues se dedica a definir esos colores, la composición de los elementos y también se dedica a generar el diseño de lo que serían los personajes. Dependiendo del guión y del tipo de película, pues se busca una estética u otra. O sea, al fin y al cabo, la dirección de arte es buscar el acabado visual de la película. ¿Cómo vivisteis el éxito de Tadeo Jones? Pues ese fue un fin de semana muy, muy interesante, porque es que justo el viernes que se estrenó Tadeo Jones entraba en vigor una ley que subía el IVA del cine. Entonces todo el mundo creía que iba a bajar un montón la taquilla de los cines, por eso. Y estábamos muy nerviosos porque éramos un estudio muy pequeño, era nuestra primera película y no sabíamos cómo iba a ir. Aparte se estrenaba ese mismo viernes una película de Brad Pitt, que lo tengo grabado. Digo, verás, estamos compitiendo contra Brad Pitt. Y nada, desde ese día fue muy emocionante porque todos nuestros amigos que iban a ir al cine nos empezaron a decir por teléfono que las entradas estaban agotadas, que no se podía entrar en casi ningún cine de la gente que había. Y ese primer fin de semana fue emocionantísimo. Y al final, pues nada, fue un exitazo la película, así que imagínate la alegría. Luego llevamos tarta al estudio y brindamos y nada, un fin de semana muy bonito. Otro gran éxito ha sido el corto de cuerdas. Tiene el récord Guinness de números de premios en este cole lo hemos visto millones de veces. ¿Cómo surgió ese corto? Pues ese corto surgió de la idea de otro de nuestros socios que no estaba hoy aquí, Pedro Solís, que tenía un hijo con parálisis cerebral y se le ocurrió esa historia que tenía ganas de contarla y fue un día que vino y nos contó una historia y nos dijo, oye chicos, tengo una idea para un corto inspirada en mi hijo y va de esto. Nos contó la historia y nos gustó muchísimo y entonces dijimos, venga, pues te vamos a ayudar. Y en nuestro tiempo libre, mientras trabajábamos en videojuegos, empezamos a hacer el corto, ayudamos, claro.
no pensábamos que iba a tener el éxito tan enorme que tuvo. Lo hicimos porque nos apetecía hacerlo, simplemente nos apetecía contar esa historia. Pero claro, no sabíamos que la bola se iba a hacer tan grande, ¿no? Que al final ganó 386 premios, por eso estamos en el Guinness. Sí, yo me acuerdo que yo estaba en una época personal muy difícil en aquella época y no tenía tiempo para nada. Y me acuerdo que aún así Pedro me dijo, toma, llévate el guión y léetelo. Entonces digo, venga, vale, me lo leo. Y cuando leí el guión, lo sabía, digo, como logremos plasmar mínimamente lo que hay en este texto, va a ser algo muy importante. Y así ha sido, o sea, una maravilla. Ahora os van a hacer unas preguntitas, Gabriela. Buenos días. Los personajes de Nicolás y María pasaron a ser Nick y Mary en Buffalo Kids. ¿Cómo surgió esta idea? Pues desde que salió el corto de cuerda y viendo todo el éxito que hubo detrás del corto, era como una petición popular que se hiciera una película de animación. Entonces teníamos claro que queríamos que mantuviera el espíritu de cuerda, o sea, todo el tema inclusivo, todo el tema de cariño mutuo entre los personajes, porque al fin y al cabo eran representación de los hijos de Pedro, de su hijo Nico y de su hija Alejandra, que en la película se quejaba de ¿por qué se llama Mary? porque decía Pedro, María es un nombre más genérico porque quiere que represente a mucha gente, no solo a una persona. Pero aún así, la película de Buffalo Kid, si os fijáis en el barco donde llegan, cuando está parado en el puerto, el barco se llama Alejandra, en referencia a su hija. Antes de hacer Buffalo Kids, dirigiste la película de Momias. ¿Cómo fue la experiencia de dirigir una película por primera vez? Ajá, esa es la gran pregunta. Pues sinceramente no sé ni cómo lo hice. Cuando me propusieron dirigir la película de Momias, es cierto que en las películas de Tadeo o de Atrapa la bandera yo estaba en el equipo de desarrollo de escenas. Cogíamos una escena del guión y aportábamos ideas para desarrollar esa escena de la película. Entonces, con esa experiencia me propusieron a mí que fuera el director de Momias, y cuando empecé a hacerlo todo el mundo me preguntaba lo mismo, dice, ¿no tienes miedo? Es tu primera película, de ti depende de mucha gente, tus decisiones. Y me di cuenta que no tenía miedo y me paré a pensar y digo, pero ¿por qué voy tan seguro? ¿Por qué voy? Y claro, es que me lo pusieron muy fácil. A ver, el equipo con el que estoy rodeado, aparte de que les conozco desde más de 20 años, es que te lo pone fácil, me explico. Al final mi trabajo es, mira, te enseñamos esto, todo es maravilloso, todo funciona. Pues cuando tienes un equipo que te funciona tan bien, que te aporta, que te dan ideas, que te ayudan, que está a tu lado, no están detrás tuya, están al lado, pues se te hace muy fácil la dirección. La verdad que eso ayudó muchísimo. Queremos ahora preguntaros cómo se hacen estas películas. ¿Cuánta gente trabaja en ellas? ¿Trabajáis por departamentos? Sí, mira, en el máximo de gente que hay en una película, digamos, cuanto más gente somos en el estudio, sobrepasamos las 100 personas. Podemos llegar a ser 110, 120 en el máximo. Y sí, todo está estructurado por departamentos, ¿no? Cada departamento se encarga de una cosa. Hay un departamento de diseño, que hace todos los dibujos de la película. Hay un departamento de layout, que es, digamos, hacer la película en plan bruto, a lo bruto, ¿no? Para que todo el mundo sepa lo que hay que hacer. Hay un departamento de rigging, que se llama, que se dedican única y exclusivamente a poner huesos a los personajes para que puedan animar los animadores. Hay un departamento de animación, un departamento de color, un departamento de todo. Todo está estructurado en un departamento. Sí, no, que iba a decir que a veces se olvida, porque siempre cuando se habla de películas se habla de todos los departamentos artísticos, pero hay un departamento importantísimo que es el de producción, que se dedica a coordinar todo esto, porque al final una película son cientos de miles de archivos literalmente. Entonces hay un departamento que se dedica a ver, pues eso, hay que hacer estas animaciones, estos personajes, tenemos que tardar este tiempo en hacerlo. Entonces ese departamento, como suele ser un poco olvidado, me gusta mucho mencionarlo. ¿Qué es lo más difícil de animar en una película? A ver, lo más difícil de animar, tenemos por un lado, tenemos dos cosas distintas. Una cosa son las animaciones de acting, que llamamos, de actuación, y otras son las animaciones físicas, ¿no? Entonces, cada uno tiene su dificultad. Por ejemplo, cuando un personaje salta, corre, escala y hace volteretas y hace patadas de karate eso es mucha animación, es muy difícil, es muy complejo.
conseguir el equilibrio de que toda la física funcione, de que no parezca que flota, de que no parezca que no pesa bien el personaje. Todo eso es una lucha bastante difícil. Pero luego tenemos por otro lado el acting, las actuaciones, que es transmitir sentimientos, y eso también es dificilísimo. El captar la sutileza de una cara cuando está a punto de llorar, por ejemplo. Todas esas microexpresiones hay que replicarlas de la realidad y eso es bastante complejo. Ahora me toca a mí. Os voy a hacer unas preguntitas. ¿Cuál es el idioma oficial de vuestras películas? ¿Español o inglés? El inglés, siempre. ¿En cuántos países se estrenan? Pues Momias creo, si no me equivoco, que se estrenó en más de 60 países. 64, si no me equivoco, algo así. Sí, eso depende de cada película y del interés que genera internacionalmente. Pues una vez que está hecha, se enseña a todos los territorios y ahí eligen. Entonces, Momias es de las películas españolas que más distribución internacional ha tenido nunca en la historia. ¿Y en cuántos idiomas? Pues dependerá de la película, de la distribución que tenga. Porque en el caso de Momia, al distribuirse en 60 países, pues bastantes idiomas. De hecho, estuvieron haciendo carteles, cada cartel con su título en el país específico donde esa versión. Unos 50, sí. O sea que más o menos que de doblaje parecido. Cuando ponen los actores la voz, ¿ellos ya ven las escenas o las escenas se fijan en los actores? En este caso, como es animación, ellos tienen el guión y un pequeño storyboard. O sea, nosotros le marcamos la pauta de la intención de la frase o de la escena y ellos terminan de dar la actuación. A partir de la actuación que hagan con la voz es lo que usan los animadores de referencia para animarlo acorde a esa voz. No es como en imagen real, que sería justo al revés. Actúas y hablas a la vez. Aquí es la voz un poco el que define la actitud que tendrá después el personaje animado. ¿Cuál es vuestra película de animación favorita de todos los tiempos? Yo en mi caso lo tengo clarísimo. A mí la que me encandiló de siempre y me sigue gustando como el primer día es Los Increíbles. En mi caso fue Buscando a Nemo. Esa historia tan bonita, tan tierna, me llegó al corazón. Y en mi caso, siguiendo con Pixar, a mí Ratatouille me gustó muchísimo. Me parece una peli preciosa. ¿Crees que el avance de la tecnología podría daros alguna mejora en la animación? Sí, por supuesto. De hecho, ahora con la introducción de la IA en el sector, es cuestión de hecho, es más cercano que futuro, que se empiecen a usar y eso hará que visualmente mejore muchísimo la película. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Ha sido un placer teneros aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a vosotros.